La verdad que han cambiado muchas cosas en un par de días. Quería saber un poco desde el ayuntamiento pues qué es lo que se ha suspendido, qué es lo que no, cuáles son las medidas que están tomando ante la situación de todos los contagios que hay ahora mismo, ¿no? Vale, venga, ok. A ver, la situación en BEA en las últimas 48 horas pues ha cambiado sustancialmente. El jueves por la noche se decretó por parte de la Junta de Andalucía los distintos niveles para el territorio andaluz, y en el distrito sanitario Condado Campiña se decretó el nivel de alerta frente a la COVID, el nivel 2. Digamos, de los niveles que están operativos en el territorio andaluz, ese era el más bajo en este momento. Es decir, podíamos seguir haciendo lo que hasta ahora veníamos haciendo, cumpliendo con las restricciones de horario nocturno y reduciendo aforo básicamente en comercios, centros educativos y demás establecimientos, pero digamos que podíamos seguir haciendo prácticamente lo mismo que veníamos haciendo en la última semana. Pero ayer viernes por la mañana, como digo antes, se precipitó un poco todo. Primero recibí una llamada de una persona de BEA para decirme que su familia había dado positivo al completo, aunque es verdad que estaban empadronados en Huelva, pero había un niño en el colegio de BEA y a partir de ahí se siguió el protocolo que está establecido para los centros educativos. Dejar de hablar con esta familia, me llama el párroco también para confirmarme su positivo en COVID. Y eso ya determina que la parroquia va a estar cerrada durante un tiempo. Ya desde el lunes pasado el párroco se encontraba en su casa aislado y eso es una buena señal para evitar la propagación, y él actuó con responsabilidad en ese sentido y yo se lo agradezco francamente. La fiesta que tenían prevista en la parroquia pues fue suspendida inmediatamente por el cierre de la parroquia, y la parroquia tendrá que ser desinfectada conforme a los protocolos que en este caso establece la diócesis de Huelva antes de su reapertura. Y poco después de dejar de hablar con el párroco, pues también recibí una nueva llamada de la dirección de Betsaida para confirmarme que un trabajador también había dado positivo, pero que ya llevaba también unos días aislado y estaba relacionado con el foco de Gibraleón, porque el trabajador es de Gibraleón. Hasta ahora las pruebas que se han hecho en el centro no han detectado nuevos casos, y eso también nos da tranquilidad porque un brote en Betsaida es complicado, indudablemente, por la situación personal de los usuarios y los residentes que allí están habitualmente. La residencia de Betsaida ha tomado sus precauciones y ha adoptado mayores medidas para evitar que el foco se pueda propagar. Estuve al habla también con las residencias de mayores para que adoptara medidas más drásticas para evitar que todo esto se pueda extender, y de hecho ayer suspendieron nuevamente las visitas a la residencia. Y poco después recibí la llamada de la dirección del CEI Juan Ramón Jiménez para confirmarme que había un caso positivo del niño, del que la familia ya me lo había dicho con anterioridad, y poco después también se confirmó otro caso positivo en el IES La Campiña. Uh-huh. Y por la tarde pues esos casos aumentaron a dos más, otro alumno del mismo aula que en el colegio Juan Ramón Jiménez y otro alumno en el IES La Campiña. En todos los casos pues se activan los protocolos que ya estaban aprobados por los centros educativos, y es el Servicio Andaluz de Salud a partir de ahí el que tiene que estar en contacto con aquellas personas que hayan tenido contactos más estrechos con estos alumnos para actuar conforme a los protocolos establecidos. Es decir, si han sido contactos estrechos pasarán por una PCR que confirme si tienen el COVID o no, y hayan sido o no contactos estrechos pues deberían guardar unas normas de aislamiento hasta que las autoridades sanitarias determinen lo contrario. Y ya en la tarde-noche de ayer, porque los boletines de la Junta se publican demasiado tarde, pues descubrimos que el nivel de alerta en 24 horas situaba al distrito sanitario Condado Campiña ya en el nivel 3, donde hay que establecer mayores restricciones en todos los ámbitos, en lugares de culto, en establecimientos de hostelería, en establecimientos comerciales y por supuesto en actividades deportivas o culturales que pueden seguir desarrollándose pero tomando mayor número de precaución.
Y en esa situación estamos en este momento. Es verdad que el Ayuntamiento de Bea pues ha suspendido o aplazado las actividades culturales y medioambientales que tenía previstas y reducirá los aforos una vez más en las instalaciones deportivas. Por lo demás, todo sigue funcionando con normalidad. La desinfección se está aumentando. Desde el mes de marzo nosotros venimos desinfectando semanalmente las 2 residencias del pueblo. Desde que abrieron los centros educativos estamos desinfectando los centros educativos. En este caso el colegio Juan Ramón Jiménez, porque el IES no es competencia nuestra, y desinfectamos los entornos de los centros educativos. Seguimos desinfectando también el consultorio de salud cada vez que desde allí nos lo demandan, y desinfectamos cada día pues el parque público que se reabrió hace unos días. Y ahora pues lo que se va a hacer es aumentar las desinfecciones en los espacios públicos donde hay más tránsito de personas. Vamos a empezar con la desinfección semanal, en este caso del mercado de abasto, de las plazas públicas, y si es posible, porque estamos coordinándonos con la cooperativa Olivea, volveremos con los agricultores a fumigar una vez a la semana las calles de Bea. Pero sí es verdad que en este momento la campaña de aceituna ya está en marcha, y esta logística pues se complica un poco, y en la medida que los agricultores estén disponibles ya se han ofrecido para colaborar con el Ayuntamiento de Bea en implementar estas medidas. La casa consistorial no se va a cerrar, pero sí se van a tomar medidas para control de las personas que están en el interior. La entrada al ayuntamiento se va a establecer a partir del próximo martes por la calle San Sebastián, y habrá una persona que atienda a los vecinos y las vecinas que se acerquen hasta el ayuntamiento antes de que accedan a las distintas áreas de trabajo, con el fin de evitar las aglomeraciones que en algunos momentos se han producido en el hall o en el patio de la casa consistorial, sobre todo ahora que abrimos la bolsa de empleo, que por cierto le digo a los vecinos también que es requisito imprescindible para poder ser atendido, reservar cita previa a través del teléfono de atención del Ayuntamiento de Bea. Y bueno, confiemos que todo esto sirva para no tener que saltar al nivel 4, que ya se implica aislamientos perimetrales, y ahí se complica la situación para desplazamientos en el interior de la provincia de Huelva. Y a la gente, pues, como hacemos siempre, le pedimos responsabilidad, ¿eh? El cementerio municipal está abierto. Se ha implementado un horario de apertura y de cierre que va de las 8 de la mañana a las 8 de la tarde, con un cierre al mediodía de 2 a 3, porque hay que hacer tareas de desinfección. Allí hay personal que va a atender a los vecinos y las vecinas que se acerquen. Se han retirado todos los recogedores, cepillos y demás, y las personas que necesiten una escalera solo la tienen que pedir y se les va a entregar previamente desinfectada. Se ha establecido también un aforo de 150 personas que no se debe superar, y ahora mismo estas son las medidas que el Ayuntamiento de Bea está tomando. Y los bares, pues también le pedimos que acaten las normas, que yo sé que es difícil, pero a partir de hoy no se puede estar en la barra del bar, en las mesas solo pueden haber 6, y a las 10:30 de la noche pues hay que cerrar las instalaciones. Aunque cierre las instalaciones, un negocio, por ejemplo, a partir de esa hora podría tener comida a domicilio, por ejemplo. A partir de las 10:30 de la noche no está permitido. Ajá. A partir de las 10:30 de la noche la hostelería tiene que cerrar, sirva presencialmente en el establecimiento o lo haga con reparto a domicilio. Lo que sí aconsejamos desde el Ayuntamiento de Bea que, bueno, si podemos, cambiemos los hábitos nuestros. Así que volvamos a los hábitos de nuestros abuelos, que lo tuvieron, ¿eh? Con almorzar antes y cenar antes. Ahora el horario solar se ajusta un poco más al horario oficial, y si cambiamos un poquito nuestras costumbres, pues también podemos ayudar a los hosteleros a que puedan servir cenas en sus establecimientos. Claro que sí. Entonces ahora mismo activos, Diego, unos 12 casos, 10, 12 casos aproximadamente. Ahora mismo en Bea hay activo en la web oficial de la Junta de Andalucía, que es la que yo tengo que decir oficialmente, 6 casos. Ajá. Pero nuestros datos nos llevan a que al menos hay otros 6 casos más, que sumarían un total de 12. Lo que no sé si el martes, cuando vuelva a abrirse la web, se reflejarán esos datos o se reflejarán menos, porque en algunos casos, por ejemplo el párroco, y así me lo dijo Manuel,
no está empadronado en BEA. Vale, entonces no aparecerá adscrito a BEA, aparecerá adscrito al centro de salud que él tiene, que en este caso está en la ciudad de Huelva. En fin, no creemos que, bueno, o no creemos, no, esperamos que no tengamos que volver a un confinamiento, ¿no? Ya creo que si seguir un poco los medios de comunicación en determinados países de Europa se ha vuelto a implementar los confinamientos porque la situación sanitaria se ha convertido en una realidad que es difícil que no se adopten esta medida para evitar que los hospitales se colapsen. Claro. Ahí ha ocurrido ya en Bélgica, la República Checa, Suiza también está al borde y esperemos que no tengamos que llegar otra vez a esa situación. Yo creo que haciendo un poco de esfuerzo solidario por parte de cada uno de nosotros, al igual que sucedió en marzo, podemos reconducir esta situación. Aunque yo no soy experto sanitario para hablar desde este punto de vista, pero creo que es necesario cooperar con las autoridades sanitarias por mucho que nos cueste entender qué es lo que está pasando. La verdad que sí, esta mañana leía yo, hay pueblos que preguntan, no sé si ha hablado con Lourdes, que preocupan, no sé si ha hablado con Lourdes. Gibraleón, yo leía esta mañana que está rondando los 200 casos, esta mañana 32 nuevos, no sé si eso es ya, según los datos oficiales, ayer ponía 107 el Ayuntamiento de Gibraleón, pero los no oficiales... En este momento en varios puntos de la provincia hay muchos casos de COVID. Esto no depende tanto del número absoluto que se tenga, sino el número en relación con los habitantes que tiene cada municipio. Y pueblos como el Granado, por ejemplo, con 500 habitantes, pues tiene una tasa de incidencia en este momento demasiado elevada, como lo tiene Valverde del Camino, si no recuerdo mal, como lo tiene en este momento también Gibraleón, como lo tiene Escacena y Paterna del Campo. Y también es verdad que mientras más pequeña sea una sociedad, más relaciones hay entre las personas. Y eso significa que a la hora de un brote es mucho más fácil de extenderse que cuando una sociedad es más grande y las personas pues viven más aisladas socialmente unas de otras. Y eso ha pasado, por ejemplo, en el Granado, que pasó de no tener ningún caso a convertirse prácticamente en una preocupación y estar desbordado, como la alcaldesa ha explicado muchas veces en redes sociales. Y para contener todo esto, la única receta que hay en este momento, pues precisamente es evitar movernos lo máximo posible, o lo menos posible, mejor dicho, y cumplir con las normas que nos tienen asignadas la gente, las autoridades sanitarias, perdón. Muy bien, Diego, muchísimas gracias. También hay que reconocer que tenemos relaciones con los pueblos vecinos, como es lógico. Y eso hace que cuando un foco surge en un pueblo vecino, de alguna manera nos llegue a nosotros, como ha pasado en este caso con los datos con los casos de Valverde del Camino y con los casos de Niebla o de Gibraleón. Y viceversa también puede ocurrir, como es lógico, ¿eh? Y como pasó hace ya 2 semanas cuando el brote estaba en Triguero, que por cierto tuvimos que cerrar las instalaciones deportivas y no siempre los ciudadanos lo entienden. No es un capricho del alcalde no prestar un servicio a la ciudadanía, ¿eh? Lo que sucede es que tenemos que implementar medidas que sean tendentes a que traiga consecuencias que nadie quiere, y por eso se adopta en algunos momentos determinadas medidas que, aunque sean impopulares, hay que seguir manteniendo. La verdad que sí, aunque yo creo o espero que ya la gente cada vez está más concienciada, porque la primera vez nos cogió en un momento que muchos pues no lo creíamos, no lo queríamos creer, pero yo creo que ya la gente sí está concienciada y en fin, esperemos que salgamos pronto de aquí. Yo espero también, vea, si no recuerdo más, estamos en un índice del 140, es decir, si tuviéramos 100.000 habitantes, 140 estarían contagiados. Es una cifra relativamente pequeña, pero como te decía antes, en el Granado el índice es 2.325. Por eso todo es relativo. Aunque el Granado sea una población pequeña, hay muchas personas contagiadas y eso se convierte en un problema indudablemente. Y lo que tenemos que evitar es llegar a estas situaciones para que no tengamos que cerrar hostelería definitivamente, no tengamos que cerrar establecimientos comerciales definitivamente y no tengamos que suspender nuevamente las clases en los distintos centros educativos, que sería un problema para la conciliación de la vida familiar
y de la vida profesional para muchos vecinos y vecinas de Béjar también, sin lugar a dudas. Muy bien, así lo esperamos. Diego, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego.